Continuando con el tejido conectivo, ya hemos concluido con la parte del tejido conectivo ordinario. Ahora vamos a introducirnos a lo que viene siendo tejido conectivo de tipo especializado. Em, no hice como una introducción de diapositivas, hablando de diapositivas, no hice una introducción de lo que es el tejido conjuntivo especializado, pero ya más o menos les he estado explicando, ¿no? Comparte las características del tejido ordinario, pero eh, pues genera estructuras que se diferencian principalmente por su matriz extracelular. Por ejemplo, en tejido conectivo de tipo ordinario, la matriz extracelular, es decir, lo que está entre una célula y otra célula, pues básicamente era la sustancia fundamental y las fibras de colágeno. En el tejido conjuntivo especializado, esta matriz extracelular, pues es especial, ¿no? No, pues toma diferentes formas, diferentes densidades, em, y la sustancia fundamental es rica en ciertas estructuras, formando el cartílago, formando el hueso, formando la grasa o otras estructuras, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar sobre el cartílago Ingasu. Bueno, es que había modificado las diapositivas, las había actualizado y creo que no alcancé a que se cargaran en la nube. Entonces, la siguiente clase, si se me pasa algo, la siguiente clase, pues ahí se las pongo. Bueno, en el caso del cartílago, dice que es un tejido conjuntivo especializado que se encuentra en varias partes del cuerpo, como las articulaciones, el esqueleto en desarrollo y ciertas estructuras del oído y la nariz. Yo creo que ubicamos muy bien de que el cartílago de la nariz o el cartílago de las orejas, ¿no? Es como común ubicarlo ahí, ¿no? ¿Y cómo, qué relación tenemos con este cartílago? Por ejemplo, en el caso de la nariz o de la oreja, pues sabemos que generan estructuras rígidas y flexibles a la vez. En el caso de los huesos, eh, se acumula cartílago en las superficies extremas, pues justamente donde es la articulación, donde van a tener contacto hueso con hueso, precisamente para aliviar la fricción del roce, ¿no? Entonces, aquí el tejido conectivo, pues, genera una estructura que sea dura, resistente, pero a la vez flexible. Entonces, vamos a ver cómo se ve a nivel microscópico. Primero que nada, pues se destaca la matriz extracelular. Acuérdense que la parte importante de un tejido conectivo especializado es la matriz extracelular. Y aquí la matriz extracelular es el cartílago como tal. Entonces aquí en la imagen estamos viendo un tipo de cartílago hay diferentes clases de cartílago, ¿no? En este primer tipo pues estamos viendo cómo se acumulan células que son las que vemos como más blanquecitas y el espacio que hay entre una célula y otra célula vendría siendo la matriz extracelular. Como vemos pues es una matriz bastante abundante y dice consiste principalmente en una sustancia fundamental amorfa, pero modificada, rica en proteoglucanos y glucosaminoglicanos. Bueno, estas es una combinación, es un componente heterogéneo con proteínas y proteínas y carbohidratos, ¿no? Y lo que hacen estas proteínas y carbohidratos es acumular gran cantidad de agua. Algo importante del cartílago es que tiene alrededor del 60-80% de agua, lo demás es proteína. Entonces, pero genera como una gelatina sólida, por así decirlo. O sea, con cierto nivel de solidez y cierto nivel de flexibilidad. Entonces, esta matriz extracelular es lo que le da las características que nosotros vemos en el cartílago. Si ustedes han visto el cartílago, por ejemplo, el cartílago articular del hueso, eh, que en la imagen pasada vendría siendo esto de azul, si se ve algo así, o sea, ven el hueso y en la parte distal
se alcanza a apreciar como si tuvieran como una gelatina pegada. Eh, y se ve muy viscoso, se ve como, pues, no sé, como una gelatina muy brillosito, muy hidratado. Y pues es gracias a estos proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Entonces, si se fijan también en la imagen que estamos viendo aquí, el cartílago, mm, cómo se tiñe. Y esta tinción pues es gracias a la sustancia fundamental con estos componentes, que también va de la mano con colágeno, es decir, también vemos gran cantidad de colágeno aquí. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, dice, la matriz cartilaginosa es una red de fibras de colágeno y elásticas, es decir, vamos a estar viendo colágeno de tropocolágeno y colágeno de tipo elástico. Entonces es una combinación aquí, inmersas en un componente gelatinoso de sustancia fundamental. Principalmente vamos a ver colágeno tipo 2, que es el elástico. Dice, se entrelazan en la matriz extracelular y estas fibras proporcionan resistencia y flexibilidad al tejido. Por eso, pues la oreja la podemos estar moviendo para todos lados. O sea, es hasta cierto punto elástico, ¿no? Y pues igual, por ejemplo, tenemos gran cantidad de cartílago, por ejemplo, en las vías respiratorias, que con cada inhalación y cada exhalación, pues está expandiendo y volviendo a su lugar. Hay cierta flexibilidad y cierta elasticidad necesaria. Bueno, otra característica muy importante y que se distingue del tejido conectivo de tipo ordinario es que es avascular. Bueno, se distingue porque con el tejido de tipo laxo, ¿no? Porque vimos que el denso irregular es avascular también. A como prefijo significa ausencia, es decir, ausencia de vasos sanguíneos, ¿no? A eso se refiere avascularidad. Em, Aquí lo que estamos viendo en la imagen, pues es un tejido cartilaginoso y si nos ponemos a buscar por aquí, no vamos a encontrar vasos sanguíneos. Todo el cartílago es básicamente un tejido de puras células del cartílago, que ahorita se las voy a explicar. Dice, levantaron la mano. Sí, profe, yo. Entonces aquí en lo que es el especializado, lo que es la sustancia fundamental vendría siendo la matriz cartilaginosa. Ujú. Sí, o sea, haz de cuenta que es la sustancia fundamental más ciertos componentes, que es agreganos y proteoglucanos y el que ahorita les mencioné. Y eso forma el cartílago. O sea, el cartílago es colágeno, sustancia fundamental, proteoglucanos y agreganos, básicamente. Bueno, en el caso de que este tejido es avascular, pues hace referencia de que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, acuérdense que las células tienen que nutrirse, tienen que obtener oxígeno y nutrientes de algún lado, ¿no? Entonces, en este caso, los nutrientes y el oxígeno se obtienen a través de difusión desde vasos sanguíneos cercanos y o de líquido sinovial, en el caso de las articulaciones. Es decir, si alcanzan a apreciar aquí la imagen, vemos cómo hay un cambio de tejido de que de aquí para acá es uno o de aquí para acá, ¿no? O sea, en las periferias estamos viendo como que hay otro tejido. Entonces, lo que significa que los nutrientes van a irse difundiendo de las periferias, igual que, que en el denso regular. Bueno, em, ¿alguna duda, algún comentario antes de continuar? Yo, profe, Mándame. según yo, ahí por ejemplo existen los grupos isógenos que no, pero ¿cómo puedo diferenciar? Es que hay otros que también están que no me acuerdo los nombres, pero
¿Cómo los puedo diferenciar de, o sea, sí, sé que en los grupos isógenos pues es porque están en grupitos, pero también hay como otros dos que están en el peristilio, si no me equivoco, pericondrio o algo así. Pericondrio. Ajá. Entonces están unos ahí y otros allá, pero están iguales. O cómo los diferencio. Mm, pues nomás los que estén agrupados. O sea, los que están agrupados son... Bueno, voy para allá, ¿no? Eh, fíjate, como comenta Camila, ¿no? Hay diferentes grupos de células. Entonces, para entender el tejido cartilaginoso, vamos a estudiar tres secciones. La primera sección, que es la más central, por así decirlo, la que es parte del tejido cartilaginoso, pues es el cartílago como tal. Y luego tenemos el pericondrio. Peri, acuérdense que viene de periferia. Condrio hace referencia a cartílago, es decir, condro viene de cartílago, ¿no? Entonces, la periferia del cartílago, es decir, el pericondrio, está dividido en una parte fibrosa, que ahí vamos a encontrar tejido conectivo de tipo ordinario, y una parte condrogénica. Génica viene de generación, de génesis, y condro pues de cartílago, haciendo referencia que aquí se va a generar o va a nacer el cartílago, ¿no? Entonces, pericondrio tiene dos secciones, una parte fibrosa y una parte condrogénica. En la parte fibrosa vamos a ver células alargadas en forma de huso, que son las que secretan pues el colágeno. En este caso son los fibroblastos. Es tejido conectivo ordinario, ¿no? Pero en la parte condrogénica vamos a ver unas células que son un poquito ovaladas y si bien están como acumuladas entre ellas, son, no se consideran grupos isógenos porque son células individuales, o sea, no están encerradas. Entonces, en el pericondrio vamos a tener a los condroblastos. Blasto viene de, ay, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero pues viene como de generación, de, ay, se me va la palabra, de brote. Blasto viene de brote. Entonces, condro, blasto, condro hace referencia, acuérdense, al cartílago, blasto a brote. La función de los condroblastos es básicamente de la generación del cartílago. Otra cosa importante a mencionar es que aquí vamos a identificar algo que se llama células inmaduras y células maduras, ¿no? Durante el desarrollo del animal, eh, vamos a tener mayor cantidad de condroblastos, células inmaduras. Son metabólicamente muy activas y la característica de estas células inmaduras es precisamente que producen gran cantidad de colágeno, perdón, gran cantidad de cartílago. Entonces, una vez que empiezan a producir mucho cartílago, el cartílago va creciendo en dirección hacia el centro, básicamente, ¿no? O sea, digamos, está esta célula y empieza a producir cartílago y se va como desplazando hacia el centro. Entonces, entre más al centro esté una célula, hablando del cartílago, entre más al centro esté una célula del cartílago, se considera que es una célula cada vez más madura o más vieja. Entonces, digamos que evolutivamente el condroblasto va produciendo cartílago y se queda encerrado en su propia producción de cartílago. Y una vez que está rodeada de cartílago, se considera que es una célula madura. Y de hecho cambia su morfología, cambia su forma. Fíjense cómo en la parte de arriba el condroblasto nos los dibujan como aplastadito. En la imagen los vemos como ovalados. O sea, como, pues sí, aplastaditos, ovalados. Y las células maduras las vemos redondas y un poquito más grandes. Bueno, estas mismas células, los condrocitos, son menos activas metabólicamente, pero siguen siendo activas, ¿no? Siguen produciendo cartílago y se pueden seguir dividiendo, pero como están encerradas en cartílago, cuando se dividen quedan pegadas entre ellas, por eso están como pegaditas.
Y esta formación se le conoce como grupo isógeno. Entonces la pregunta de Camila es, ¿cómo puedo distinguir un grupo isógeno de los condroblastos? Que fue lo que te entendí como la duda. Pues básicamente los grupos isógenos los vamos a encontrar al centro o más cercano al centro del cartílago. Y pues son más grandes, tienden a ser más grandes, más redondos. Los podemos ver incluso más pálidos o blancos porque pueden contener grasa en su citoplasma, por eso los vemos blancos. En cambio, los condroblastos, que son las células inmaduras, siempre van a estar en la periferia, es decir, en el pericondrio, y son más alargaditos. Entonces, aunque estén como pegaditos entre ellos, no están encerrados en su propio cartílago. Entonces, no, no se generan como como líneas rectas, ¿no? Que no siempre se generan líneas rectas como tal, ¿no? Pero pues es común ver así como líneas rectas porque están aplastando entre ellas. Sí respondí tu pregunta, Camila. Es que me refería yo a los condroblastos y a los condrocitos que como, pero pues ya es por la localización, ¿no? Por donde se encuentran en Localización general. y forma también, ¿no? Pero sí. Ajá, ok. Y los condrocitos vienen del pericondrio condrogénico. Ujú. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Por ahí levantaron la mano. Yo, profe, ¿cómo se dice? En el pericondrio fibroso también hay condroblastos. O sea, nada más era eso. O sea, no me quedó muy claro. No, aquí puros fibroblastos. Y aquí sí podemos encontrar vasos sanguíneos. El pericondrio fibroso básicamente es tejido conectivo de tipo laxo. Puede haber denso irregular. Ok, gracias, maestro. De nada. ¿Qué función tenía el grupo isógeno? Nada. O sea, función como tal, pues básicamente es una división del condrocito. Y como están rodeados de cartílago, no se pueden separar, entonces quedan pegaditos. Pues, sigue siendo la misma función del condrocito, que es una célula metabólicamente poco activa en comparación con un condroblasto. O sea, aquí en esta escala que estamos viendo aquí, el condroblasto es el principal productor de cartílago. Y la función de estas células es mantener vivo al cartílago, porque es un tejido vivo, ¿no? Entonces nomás están viviendo ahí, produciendo cartílago, pero en muy pocas cantidades. Ok, gracias. De nada. Bueno, em, hablando de las células del cartílago, los condrocitos son los más importantes o son los más abundantes, mejor dicho, porque pues de importancia yo creo que vendrían siendo los condroblastos, que son los que producen, ¿no? Cito viene de célula. Condro, pues células del cartílago. Dice que son las principales células del tejido cartilaginoso, pues básicamente son las que mantienen vivo el cartílago, no las que lo producen, simplemente ahí están viviendo. Dice, estas células se encuentran en pequeñas cavidades llamadas lagunas dentro de la matriz extracelular. Esto hace referencia, ahorita les decía, que está la célula y quedan atrapadas en cartílago. Entonces el cartílago al ser duro, eh, por eso cuando intentan dividirse quedan pegadas entre ellas. Entonces la célula genera como un hoyo para que la misma célula esté ahí presente, ¿no? Entonces ese hoyo donde va a estar metida la célula y donde va a estar creciendo en el grupo isógeno se le conoce como laguna condrocítica, es decir, este espacio, ¿no? O sea, si esta es la célula, el espacio donde está metida la célula se llama, esto vendría siendo la laguna, y afuera de la laguna, es decir, aquí, esto de aquí, sería la matriz extracelular, es decir, el cartílago. Entonces, cuando un condrocito se empieza a dividir dentro de una laguna, es cuando se le conoce como grupo isógeno, que es lo que estamos viendo aquí.
Y como lo están viendo, pues también representado en la imagen, cada célula dentro de un grupo isógeno puede tener su propia laguna. Y eso hace que, pues, crezca, ¿no? El espacio del grupo isógeno. Ahorita les voy a enseñar una imagen para explicarles esto. Dice, estas células se encuentran en pequeñas cavidades llamadas lagunas. Los condrocitos son los responsables de mantener la matriz. ¿A qué se refiere con mantener? Pues a que nomás van a estar vivas, van a estar sintetizando, dice, componentes importantes como colágeno y protoglicano, pero en muy pocas cantidades, lo que permite mantener viva el tejido. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces seguimos hablando de los condrocitos, que son las células maduras del tejido cartilaginoso. Los podemos ubicar porque son células redondeadas o en forma de uso, o sea, principalmente los vamos a encontrar un poco redonditas. Forma de uso puede que estén un poquito alargaditas, como este de aquí, pero principalmente los vamos a encontrar medio redondeadas, ¿no? Dice, son responsables de sintetizar y mantener los componentes estructurales de la matriz extracelular, metabólicamente activos, sí, pero acuérdense que en pocas cantidades. Si lo comparamos con un condroblasto, eh, el condroblasto está, digamos, eh, enfierrado produciendo el cartílago. En cambio, los condrocitos, pues, leve, leve. Em, y bueno, pues su función es principalmente producir colágeno de tipo 2, junto con los otros componentes. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, es un poquito más... por eso había Por eso había modificado la presentación, porque siento que estoy siendo muy repetitivo. Pero bueno, aquí en la imagen estamos viendo varios grupos isógenos. Fíjense cómo in- solamente por la coloración podemos como identificar territorios. Cada uno de estos territorios tiene su nombre, de que eh, extraterritorial, bueno, tienen como sus zonas, estudian como por zonas. Pero están principalmente dadas por los grupos isógenos. De que aquí está un grupo isógeno, esta es una zona, aquí está otro grupo isógeno, esta es otra zona, aquí está otro grupo isógeno y así, ¿no? Y la diferencia de colores que estamos viendo es por la cantidad de colágeno que está teniendo. Obviamente, donde están cercanas o donde se están acumulando la densidad de células, hay mayor cantidad de colágeno y protoglicano y todo eso, ¿no? Es una zona más activa. Y estas zonas, pues en menor cantidad, ¿no? Características, células poco activas, activas, no están muertas, poco activas, pueden ser desde alargadas hasta esféricas, pues varía las formas, núcleo esférico, se localiza dentro de una laguna. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Matriz territorial, grupos isógenos, matriz interterritorial, es lo más pálido que encontramos. Las células son los condrocitos. Aquí la laguna la está mencionando como matriz capsular, es decir, la laguna condrocítica que ahorita les había comentado, que se alcanza a apreciar como un poquito más oscuro. Y lo más blanco dentro de las células son gotas lipídicas, son células que pueden almacenar cierta cantidad de grasa. Y los condrocitos, cuando se dividen, pues forman los grupos isógenos, que es lo que nos quiere comentar aquí. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, sorry por ser repetitivo, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de los condroblastos, blasto, acuérdense que es de brote. Aquí nace el cartílago, ¿no? Condro de cartílago, blasto, generación o brote del cartílago. Se consideran como células inmaduras o menos diferenciadas. Estas son las que van a evolucionar para convertirse en las células maduras, que son los condrocitos. Y estos solamente los vamos a encontrar en el pericondrio, porque al ser inmaduras significa que el cartílago nace de la periferia, crece de la periferia hacia el centro. Entonces siempre vamos a encontrar a las células más inmaduras en las periferias. Y básicamente ellas son las responsables de la síntesis y secreción de la matriz extracelular, es decir, del cartílago.
Y aquí en la imagen estamos viendo una representación de un condroblasto que generalmente los vamos a ver como células alargadas en forma de huso con un núcleo prominente, y estas son las que van a estar secretando los agreganos y proteoglicanos, ácido hialurónico, etcétera, fibras de colágeno de tipo 2, etcétera, que básicamente son las que forman los componentes principales del cartílago. Entonces, aquí la forma de las proteínas que presentes en el cartílago lo que hacen, uy, es que en cada uno de estos espacios que se ve como una red, se quedan atrapadas gran cantidades de moléculas de agua. Entonces es un tejido que hagan de cuenta que agarran las moléculas de agua y las comprimen en una zona. Y eso hace que sea sólido, o sea, sólido entre comillas, ¿no? Resistente, pero a base de agua principalmente. De ahí que el ácido hialurónico te lo vendan mucho para hidratarte y así, ¿no? Que tienen una función similar. Bueno, aquí en la imagen estamos viendo un esquema que hace referencia a este espacio, al pericondrio fibroso, este espacio al pericondrio condrogénico y a todo lo demás, pues al cartílago. Entonces, pericondrio fibroso, pericondrio condrogénico y aquí ya es el cartílago. Dice, a medida que los condroblastos sintetizan y depositan la matriz extracelular, pueden quedar atrapados en lagunas que se forman a ellas. Es decir, lo que ahorita les estaba platicando, ¿no? Los condroblastos van a estar produciendo cartílago y de repente pues van a quedar atrapados en ese cartílago. Entonces, una vez que quedan atrapadas en ese cartílago, digamos que se empiezan a diferenciar, se empiezan a madurar y ahí es cuando les decimos condrocitos, que creo que eso quise poner aquí, ¿no? Me comí un pedazo del texto. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, características de los condroblastos, dice, dan origen al cartílago y a los condrocitos, haciendo referencia a que evolucionan o se diferencian a condrocitos. Lo vamos a ver de forma ovalada, núcleo esférico, citoplasma basófilo, es decir, azul marino, forma la matriz del cartílago y estas células son derivadas del mesodermo, es decir, eh, el embrión cuando se va formando en feto, estas células mesenquimales o estas células madres empiezan a diferenciarse en condrocitos. Entonces, los condroblastos, perdón, los condroblastos van a tener un origen embrionario de las células mesenquimáticas o que las mismas condroblastos se empiezan a dividir entre ellas. Es decir, si este condroblasto se divide, va a dar a otro condroblasto. A eso hace referencia. Pueden ser de origen embrionario, que es el mesenquimatoso, o condrogénica, que es de la misma capa interna del pericondrio. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, y pues aquí está una referencia de cómo ubicar o cómo diferenciar condroblastos de condrocitos. Condroblastos siempre en la periferia, más alargados, y los condrocitos son más redonditos y siempre en el centro del cartílago, en la parte madura del cartílago. Bueno, hay otras células que están presentes en tejido cartilaginoso que se llaman condroclastos. Clasto viene de, se me va la palabra, viene como de terminación, de eliminación. El holocausto hace referencia, por ejemplo, a que se acaba el equilibrio en la sociedad. Y si se acuerdan, el holocausto, pues es cuando los nazis eh, atrapaban judíos y los metían en campos de concentración, ¿no? Clasto viene de terminación. Entonces, los condroclastos, pues son células que terminan el cartílago, que comen cartílago. Características de estas células es que son células gigantes multinucleadas con forma de huso o forma de disco. Pues alargadas. Forma de huso, acuérdense que es como alargadito.
Dice, se encuentran en la superficie del cartílago articular donde interactúan con el hueso subyacente. Es decir, en, en el espacio donde hay una transición entre cartílago y hueso, ahí las vamos a encontrar a estas células. Dice, especializadas en la resorción o degradación del tejido cartilaginoso. Liberan enzimas y ácidos que ayudan a descomponer y eliminar la matriz extracelular del cartílago. Generalmente estas células no las vamos a ver. Como se están dando cuenta, ¿yo para qué quiero degradar el cartílago? Bueno, em, estas células están presentes durante el desarrollo del animal. Primero nuestros huesos son cartílago, o sea, antes de que el hueso sea hueso como tal, tejido óseo, primero es un cartílago y esto permite pues que el tejido vaya creciendo. Conforme se va alcanzando el tamaño adulto, el cartílago desaparece y termina convirtiéndose 100% en hueso. Entonces, los osteoclastos pues están presentes precisamente para irse comiendo el cartílago y dejar un espacio para que sea reemplazado por hueso, básicamente, ¿no? Dice, contribuyen a la formación de cavidades en el cartílago en crecimiento, permitiendo así la posterior invasión y reemplazo del hueso. En el caso de osteoartritis, los condroclastos pueden volverse hiperactivos y contribuir a la degradación excesiva del cartílago articular. Es decir, que una hiperactivación de estas células pues, puede traer enfermedades como osteoartritis, ¿no? Entonces, ustedes ahí en el laboratorio no van a ver estos condroclastos, a menos de que tengan un animal en crecimiento y estén viendo hueso y si hay una transición de cartílago-hueso, pueden que sí las vean. Bueno, ¿dudas con esto? Bueno, em, características de los condroclastos son células gigantes, es decir, son muy grandes en comparación de las otras células, multinucleadas. Aquí en la imagen pueden ver cómo tienen uno, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos, 7 si quieren contar este. Presentes en el desarrollo embrionario, por lo que les platiqué, y su función es la digestión del cartílago calcificado. Bueno, y de hecho tienen patitas también, tienen podos, que aquí estas como irregularidades en el citoplasma es porque tienen como pues como unas patas, ¿no? Que les permite anclarse en el tejido y pues ir comiendo. Genera como vesículas. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias con esto? Bueno, así como hay diferentes tipos de tejido ordinario, también hay diferentes tipos de tejido cartilaginoso. No es el mismo cartílago el que tenemos en la nariz, al que tenemos en las orejas, al que tenemos, por ejemplo, en, en ciertas articulaciones. Entonces, según su clasificación, tenemos el cartílago hialino, elástico y fibrocartilaginoso, ¿no? Dice, cada tipo de cartílago tiene diferencias en cuanto a su cantidad relativa de fibras y contenido en la sustancia fundamental. Es decir, la diferencia entre cada tipo de cartílago está dada precisamente por la variación de fibras de colágeno y pues cantidad de sustancia fundamental que van a tener, ¿no? Uno va a ser más elástico que otros, unos van a ser más resistentes que otros. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Bueno, en el caso del cartílago hialino, dice que es el más común dentro de los cartílagos. Es el que encontramos en las vías respiratorias, por ejemplo. Es el que forma la nariz, es el que se encuentra en la tráquea, en los pulmones, bueno, en los bronquios. Es el que también vamos a encontrar en las articulaciones. Es el que vemos muy brilloso en las articulaciones, ¿no? Como tal. Dice compuesto principalmente por fibras de colágeno de tipo 2 y una matriz extracelular rica en sustancia fundamental. Aspecto transparente o azulado, traslúcido, dicen, vidrioso. Este vidrioso hace referencia pues de que se ve muy brilloso. Eh,
Y su función dice, proporciona un soporte estructural, reduce la fricción en las articulaciones y ayuda a la absorción de impactos. Entonces, estas características o estas características de la función del cartílago las vemos principalmente en las articulaciones, donde hay gran cantidad de movimiento y fricción. El hueso es un tejido muy duro, entonces si el hueso rozara con otro hueso sin un punto, un tejido que absorba la fricción, pues se iban a desgastar, ¿no? De hecho, la osteoartritis se da principalmente porque hay una fricción entre hueso y hueso, se pierde el cartílago. Entonces, lo que hace el cartílago aquí es como hidratar este espacio, hacerlo gelatinoso, pues para que la fricción mm, se absorbe impactos, ¿no? Y pues, obviamente, o bueno, no obvio, pero se complementa con otras estructuras, como son estos discos interarticulares, que sirven como buffer, no, sirven como, se me va la palabra. Hoy se me dan muchas palabras. Hay como resorte, como esponja, no sé cómo, no sé cómo decirlo, que absorben los impactos, ¿no? En el caso de las articulaciones, no sé si se acuerdan, están como aisladas en una cápsula articular y todo esto está lleno de líquido sinovial. Este líquido sinovial también puede ser producido por las mismas células del tejido cartilaginoso y las células del tejido cartilaginoso se nutren a partir de este líquido sinovial. Amortiguador, sí, amortiguador. Gracias, Caro. Sí, sirven como amortiguador. ¿Dudas con el tejido cartilaginoso? En vivo es un tejido muy bonito de ver, se ve muy brillosito, transparente. No transparente, pues transparente así como azulado. Bueno, lo encontramos, por ejemplo, en articulaciones, ¿no? Ahorita lo vimos, ¿no? Cuando hay fricción hueso con hueso, o también, por ejemplo, hace conexiones. Aquí lo podemos encontrar, por ejemplo, el tejido cartilaginoso de tipo hialino se relaciona mucho también con el aparato respiratorio. Forma tanto la tráquea, bronquios, bronquiolos, así como estructuras de las costillas, donde se unen costilla con esternón. Em, Dice, se encuentran articulaciones sinoviales como la rodilla, el codo, el hombro, cartílago costal, tráquea. La nariz también está formada por este tipo de cartílago. Y como su función es dar un soporte estructural, reducir fricción en las articulaciones y absorción de impactos. Pues aquí la parte estructural la podemos ver, por ejemplo, en la nariz también. Entonces, una forma de como ir relacionando dónde voy a encontrar el tejido hialino, el elástico y el cartilaginoso. El hialino relacionenlo con articulaciones y aparato respiratorio. Bueno, hay cierto grado de elasticidad. La elasticidad, pues en las articulaciones, pues ya se las platiqué, ¿no? Es como un amortiguador. También esa elasticidad la vemos presente en el aparato respiratorio, donde hay pues mucho movimiento, ¿no? Y se necesita como que se devuelva al mismo sitio. Inhalamos, hay una expansión, exhalamos, hay una contracción. Entonces, el cartílago da sí un sostén estructural, pero al mismo tiempo una elasticidad y permite reducir fricción. Bueno, no sé qué estaba pensando cuando estaba haciendo estas presentaciones, que todo repito 10 veces. Y el esqueleto del embrión está formado precisamente por este cartílago. Acuérdense que, bueno, ahorita les platiqué que el hueso, primero, antes de ser hueso como tal, es cartílago, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Ay, no, esta clase pudo haber durado 20 minutos, pero el Sergio de antes dijo, vamos a repetir todo 10 veces. Bueno, esta imagen de aquí es una tráquea.
Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte interna, en la luz, va a ser el epitelio, ¿no? Epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Estas van a secretar un moco que van a bañar toda la tráquea por si cuando entre el aire, que todo el polvo, la bacteria quede atrapado aquí en el moco. Bueno, debajo del epitelio vamos a encontrar epitelio. Debajo del epitelio vamos a encontrar tejido conectivo de tipo laxo. Entonces estamos viendo un tejido pálido. Estos círculos grandes que están viendo aquí pues son vasos sanguíneos, ¿no? Esta acumulación que están viendo aquí, más como rosada, son glándulas. Glándulas que pues van a estar produciendo también moco, ¿no? Bueno, y si se fijan, la tráquea está como rodeada por una estructura que se marca muy bien aquí, que lo vamos como de repente como en tonos oscuros, rojos, rosados. Bueno, esto aquí es el cartílago. Es un cartílago de tipo hialino. Entonces en la tráquea también hay una constante expansión. Una característica de la tráquea es que es incompleta. Si se fijan, aquí empieza el cartílago y aquí termina. Queda como un espacio. Y eso es porque está la, está la tráquea y dorsal a la tráquea está el esófago. Entonces por el esófago pasa la comida. Entonces queda este espacio incompleto, se dice que es en forma de C, para cuando pase la comida, pues tenga un espacio, ¿no? Por eso, eh, o sea, si nos puede como obstruir hasta cierto punto, o sea, que comemos lo sentimos como que batallamos en la tráquea, ¿no? Para respirar. Pero es porque pasa el bolo alimenticio y puede obstruir cierta parte de la tráquea. Hay diferencias entre especies, ¿no? Unas están más cerradas que otras, unas más abiertas que otras, etcétera. Bueno, el cartílago hialino, ahorita les comenté que lo podemos relacionar principalmente a aparato respiratorio, y lo vamos a ver en tráquea, bronquios, laringe principalmente, la nariz o en esqueleto, incluido articulaciones, extremos vertebrales de las costillas y esqueleto embrionario. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, bueno, y rodeando la tráquea, la parte más externa, pues volvemos a ver tejido laxo, ¿no? Bueno, en el caso del tejido cartilaginoso y el tipo hialino es el que ustedes van a estar viendo en el laboratorio, pues es el más común, como les digo. Eh, una matriz homogénea, así dice la literatura, pero, y les hago homogénea entre comillas, porque vemos diferentes densidades de cartílago, y de ahí, y dado por los grupos isógenos, pues vemos como diferentes tonos. Se dice que es homogénea porque en el tejido elástico las fibras elásticas generan como rayones en el tejido. Pero bueno, entonces es homogénea. Vamos a encontrar principalmente colágeno tipo 2, agrecano y su función como enfado, resistencia mecánica, baja fricción, estructura en hueso, calcifica. Bueno, en el cartílago hialino encontramos pericondrio y les hago este énfasis porque en los otros tipos de cartílago puede que no encontremos pericondrio. Entonces, cartílago hialino está presente el pericondrio en su porción fibrosa y en su porción condrogénica. Y pues aquí otra vez estamos viendo cartílago hialino y pues aquí se está haciendo referencia al pericondrio. Es que estas diapositivas están pensadas en una clase de 2 horas, perdón. Bueno, ya para terminar, ya para soltarlos, el cartílago tiene dos tipos de crecimiento. Uno que se dice por proliferación, que es desde el pericondrio, es decir, el cartílago empieza a crecer desde los condroblastos en la periferia. Ese sería por proliferación. Y hay otro tipo de crecimiento que se dice que es por aposición desde el cartílago, es decir, los condrocitos producen cartílago y empieza a crecer el cartílago. Principalmente el crecimiento del cartílago es por proliferación. Acuérdense que los condroblastos, los que están en la periferia, producen mucho cartílago, andan en fa, como dicen ustedes. Y en
Por aposición, pues son células muy flojas. Son células que ya están maduras, ya están viejas. Entonces producen cartílago, pero en muy poca cantidad. Y esa es la por aposición. Qué bueno. ¿Dudas con esto? Me da gusto que vayan a soñar con cartílago. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. De este... Ay, no, una disculpa. Me da pena ver estas presentaciones. Y recuerdo que la última vez que di histología, modifiqué